Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. Estamos en la carta a los Hebreos, tema 31, y la carta a los Hebreos habla del sacerdocio de Jesús. El libro de Levítico, el Levítico recibe su nombre de la tribu de Leví, que ejercía las funciones sacerdotales en Israel. Los levitas o sacerdotes que tenían esa misión, y encontramos por ejemplo en el capítulo 7 de Levítico 7:35 lo siguiente: esa es la parte de Aarón y de sus hijos sobre los sacrificios ofrecidos en honor del Señor desde el día en que fueron presentados para ejercer el sacerdocio. Entonces el libro de Levítico nos habla del sacerdocio de los levitas, de los ritos, de ceremonias, los sacerdotes. Y volviendo nuevamente a la carta a los Hebreos, en torno a la carta a los Hebreos, van buscando Hebreos 5:1, donde nos va hablando de los sacerdotes en general, y por eso decía lo siguiente. Hebreos 5:1 decía que en las distintas culturas, civilizaciones, han existido sacerdotes, ha existido el sacerdocio como lo más normal, han existido sacerdotes, ha existido sacerdocio. En las culturas prehispánicas, antes de la llegada de los españoles, existían durante varios siglos, y después todavía estuvieron por ahí, sacerdotes en las culturas olmeca, maya, totonaca y muchas más, como lo más normal. Incluso los frailes franciscanos, cuando llegaron, y eso que ellos eran gente muy religiosa, muy entregada, muy, es decir, lo máximo en cuanto a vivencia de la fe, se quedaban boquiabiertos al ver a los sacerdotes aztecas, a los sacerdotes prehispánicos. ¿Por qué? Porque eran gente que les daban miles de vueltas en perfección, en santidad, en sacrificio. Incluso estaban en ayuno, varias veces estaban en ayuno, se sacrificaban con la punta del maguey, con la aguja del maguey, ¿cómo se llama esto? La punta del maguey, la espina del maguey, se ponían en su oreja, en su miembro, se ponían ahí como sacrificio, y muchas más cosas, donde se quedaban boquiabiertos los frailes franciscanos viendo la entrega, la rectitud, la pureza de los sacerdotes prehispánicos, mayas, aztecas, las distintas civilizaciones. Entonces en el mundo han existido sacerdotes, el sacerdocio, en el mundo entero, en las distintas civilizaciones, en el mundo egipcio, en el mundo caldeo, entonces distintos sacerdotes. Aquí nos da una aproximación del sacerdocio, hablando en general, aunque lo refiere específicamente al sacerdocio judío. Dice Hebreos capítulo 5, verso 1: todo sumo sacerdote en efecto es tomado de entre los hombres y puesto al servicio de Dios en favor de los hombres, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Entonces, un intermediario entre Dios y los hombres.
el sacerdote, un intermediario entre Dios y los hombres, hablando de parte de Dios, presentando ofrendas a Dios, entrando en contacto con Dios, manifestando a Dios. Dice el verso siguiente, aunque me quedaría con esto, verso 2, está en grado de ser comprensivo con los ignorantes y los extraviados, ya que él también está lleno de flaquezas, verso 3, y a causa de ellas debe ofrecer sacrificios por los pecados propios, a la vez que por los del pueblo. Entonces, sacerdotes, los sacerdotes, el sacerdocio, planteando pues una idea, una definición del sacerdote en general, de los sacerdotes en general, de las distintas culturas, de las distintas civilizaciones, aunque aplicándolo a el pueblo hebreo, al pueblo judío, el sacerdocio de los levitas, de la tribu de Leví, de Aarón, hermano de Moisés y sus hijos y todo lo demás. Pero nos da una idea del sacerdote que está en relación con Dios, ofreciendo sacrificios en favor del pueblo. Hebreos 5. Entonces vamos al Antiguo Testamento para encontrarnos con Melquisedec, con Melquisedec. ¿Por qué? Porque será un elemento que se utilice aquí en la carta a los Hebreos. Nos habla de dos momentos. Uno, el sacerdocio de Leví, o de los levitas, el sacerdocio judío, reconocido, conocido por todos. Pero nos habla de cómo antes de ese sacerdocio reconocido hay un salto grande, porque está Abraham ofreciendo diezmo, reconociendo el sacerdocio de Melquisedec, y será un elemento que tome la carta a los Hebreos haciendo referencia a Jesús, que está arriba del sacerdocio levítico, por encima de todos los sacerdocios, de todo sacerdote. Y otro elemento, Salmo 110, como elemento clave, como fundamento para decir que el sacerdocio de Jesús es más grande que cualquier sacerdocio. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. Entonces llegará un momento en el cual, antes de que se establezca el sacerdocio levita o el sacerdocio de la tribu de Leví, exista adoración a Dios dentro del pueblo de Israel, exista sacrificios a Dios, aunque después ya venga como institución. Dentro de eso nos encontraremos a este personaje, a Melquisedec, Génesis 14, 17, y vamos a encontrarnos con Melquisedec, donde nos va diciendo que fue a pelear Abraham y a rescatar incluso a su sobrino Lot, y que ya de regreso pues se encontró con Melquisedec. Abraham vence a reyes poderosos. Entonces, por ejemplo, en verso 14, en cuanto Abraham se enteró de que su sobrino había caído prisionero, reunió a 318 criados nacidos en su casa y fue en persecución de los raptores hasta Dan. Verso 16,
Bueno, 15. Distribuyendo a sus hombres, cayó sobre ellos de noche, los derrotó y los persiguió hasta Jobá, al norte de Damasco. Verso 16. Recuperó todo el botín y también a Lot, su sobrino, todos sus bienes, sus mujeres y su gente. Cuando Abraham, Génesis 14, 17, cuando Abraham regresaba de vencer a Dorlaomer y sus aliados, el rey de Sodoma le salió al encuentro en el valle de Sabe, el valle del rey. Verso 18, ese es el punto que andamos buscando. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino a Abraham. Y lo bendijo diciendo: que el Dios Altísimo que hizo el cielo y la tierra bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que te ha dado la victoria sobre tus enemigos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Entonces nos encontramos este texto. Pues nos encontramos este texto. Y ahí en este texto de Génesis 14, 18, ponen por ahí Hebreos 7, porque será un texto clave, y ponen también por ahí Salmo 110, verso 4, Salmo 110 con eso. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Y lo bendijo Dios, y lo bendijo diciendo: que el Dios Altísimo que hizo el cielo y la tierra bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que te ha dado la victoria sobre tus enemigos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Ok, bueno, vamos a 15:5, 6 y 7, donde Dios le dice a Abraham, todavía no le dice Abraham, todavía no hay un cambio de nombre, pero ya aparece por ahí, es una primera etapa. Levanta la mirada al cielo y cuenta si puedes las estrellas, así será tu descendencia. Creyó Abraham al Señor y el Señor se lo tomó en cuenta. Yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra en posesión. Entonces, subrayar Génesis capítulo 14, verso 18 y verso 20, donde Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino, y eso será algo que utilice Jesús. Lo veremos más adelante en los textos de la institución. Y da la bendición a Abraham. Y Abraham da el diezmo. Entonces, como elemento. Vamos al Salmo 110. ¿Cómo serán estos? Y Levítico, que ya checamos un poquito. Salmo 110 serán los elementos base de los cuales se tome fundamento para dar el salto hacia el sacerdocio de Jesús. Salmo 110, y va diciendo verso 4, que es el clave, verso 4. El Señor lo ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Salmo 110, verso 4. El Señor lo ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Entonces por ahí ponen
Hebreos 7:17, Hebreos 7:17 y Génesis 14:18-20, como citas que tenemos que tener en cuenta. Hebreos 7:17, el Génesis 14 que acabamos de ver, del 18 al 20. Y este salmo será clave porque 20 veces se cita en el Nuevo Testamento. Es una profecía referida a Jesús. Entonces es clave este texto. Entonces vimos quién era Melquisedec, sacerdote. Y lo vimos en relación con Abraham, padre de un gran pueblo, padre del pueblo de Israel, padre del pueblo judío, padre de entonces con quien Dios hace alianza. Entonces está por encima de Abraham y por encima del sacerdocio levítico, Melquisedec, porque le paga, porque le da el diezmo. Y aquí Salmo 110 nos habla de una profecía. El Señor lo ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Melquisedec ofrece pan y vino al Dios Altísimo y bendice a Abraham. ¿Se puede decir que él fue el primero que en sí la Eucaristía fue como una iniciación del pan y vino? Aquí ya va planteando, lo que nos va planteando la carta a los Hebreos es eso, el sacerdocio de Jesús. El sacerdocio de Jesús. Y nos va diciendo que el sacerdocio de Jesús es más grande que el sacerdocio de los levitas del pueblo judío. Entre otras cosas, por estas dos citas donde nos dice que Melquisedec es más grande que Abraham, que el pueblo judío, que el sacerdocio levita. Y nos dirá también por una razón práctica, nos dirá que los levitas ofrecían sacrificios una y otra vez y era en base a animales, machos cabríos, borregos y todo lo demás, y dirá si por la sangre de esos animales obtenían pues pureza, pues con cuánta más razón por el único sacrificio de Cristo Jesús. Es lo que nos irá diciendo el texto sagrado. Y por supuesto aparecerá el texto sagrado donde Jesús, al instituir la Eucaristía, hablará de una nueva alianza. Hablará de una nueva alianza. Nos leemos Lucas 22:20. Alguien que busque Jeremías 31, eso ya en alguna ocasión ya lo habíamos visto, subrayado. Jeremías 31. Jeremías 31:31. Entonces alguien que busque Jeremías 31:31 y otros Lucas 22:20. Entonces Jeremías 31 nos va diciendo que va a haber una nueva alianza. Ese mismo texto lo encontramos aquí en Hebreos 8, del 7 y siguientes. Entonces Dios va diciendo, Dios va hablando de una promesa, una profecía, Jeremías. Como el pueblo de Israel fue infiel, no cumplió la alianza, tiene que haber una nueva alianza, un nuevo pacto. Ellos no fueron fieles a mi alianza y por eso lo rechacé, dice el Señor. Leyendo aquí de Hebreos 8:10, dice, pero esta es la alianza que yo haré y la escribiré en su corazón. Y verso 8:13 dice, al decir alianza nueva, Dios ha declarado vieja la primera.
Ahora bien, lo que se vuelve viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Dios planteando una nueva alianza, porque la alianza con el pueblo de Israel no funcionó. Y verso 8:7 dice: si la primera alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesario buscar una segunda. Lucas 22:20 y Jeremías 31:31 nos va diciendo que esa nueva alianza ya no será en tablas de piedra, en piedra, sino que estará inscrita en el corazón, nueva alianza. Lucas 22:20, que era algo que les decía que los demás apóstoles o evangelistas, es el único que utiliza esta frase, nueva alianza. Lucas 22:20, y dice así, antes, Lucas 22:14 y siguientes, donde nos habla de la institución de la Eucaristía. Y verso 17, tomó un cáliz, dio gracias, después tomó pan, dio gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y verso 20, Lucas 22:20, este es el cáliz de la nueva alianza, sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Esta es la sangre de la nueva alianza. Jeremías 31:31 nos va hablando, 31:34 nos va hablando de que va a haber una nueva alianza, porque el pueblo se rebeló, el pueblo judío, y tiene que haber una nueva alianza. Y la alianza que hacían era con sangre de animales, de becerros, de cordero, del chivo expiatorio. Padre, sobre esa revelación, los judíos todavía siguen esperando. Cuando veíamos en el Antiguo Testamento, decíamos que uno de los elementos sobre los que giraba la vida del pueblo de Israel era el templo, el sacerdocio, el culto. El templo, lugar de Dios, lugar del encuentro con Dios, casa de Dios, el templo, sobre todo el templo de Jerusalén. Pero llega un momento en el cual se destruye ese templo y se quedan esperando que un día se reconstruya ese templo. Y Jesús dice: destruyan ese templo y en 3 días lo reconstruiré. Y habla Jesús de que ya no va a haber un sitio físico, sino que tiene que ser en espíritu y en verdad. Y lo dirá también carta a los Hebreos, que el sacerdocio el sacerdocio levita ofrecían sacrificios y lo hacían en el templo, pero Jesús ya no lo hace en un templo, sino que lo hace entrando al cielo, siendo él mismo anotan en su cuadernito, esta sería una cosa clave. Bueno, Jesús es sacerdote, es víctima, es sacrificio. Jesús es víctima o sacrificio, ofrenda. Jesús es altar. Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.